De precios cuidados. Algunos productos de precios cuidados aumentaron hasta 200% desde agosto. Vamos a hablar de esto con Damián Di Pace, que está aquí con nosotros. Damián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Eleonora? ¿Bien? Bien, muy bien. Muchas gracias por estar aquí. Un placer. Bueno, a ver, estamos hablando de precios cuidados. Sí, eso es lo claro. que más sorprende, ¿no? Sí, sí. Porque todos sabemos los niveles de inflación que estamos manejando en el país, pero hablar de productos que están en precios cuidados con aumentos hasta un 200%, ¿no es un tanto contradictorio? Sí, ¿por qué? Porque el programa es cuatrimestral, tiene revisión cuatrimestral. Es decir, enero, febrero, marzo, abril, a partir de mayo, el programa había actualizado en el orden del 2,3%. Sí. La segunda revisión fue en septiembre, actualizó 3,1%, y la última fue ahora en enero, el 5 de enero, 4,4%. Es decir, en el acumulado tenés un programa precios cuidados que debería haber rondado el promedio del 10%, con una inflación medido de agosto a febrero del orden del 22,2%. Por eso estamos hablando. Sí, o sea, está lejísimos del 200%. Exactamente, por lo menos dentro del programa, porque claro, sí hay productos por fuera del programa que aumentaron en esos niveles. De hecho, nosotros hemos medido y lo hemos traído acá, el caso de la harina, que nos había aumentado interanualmente 187%. O sea, parece un número extraordinario, pero para lo que fue la inflación del año pasado y en ciertos meses y en el acumulado, ha sucedido. Claro, ahora, más allá de esto, nosotros, el año pasado tuvimos un 47,6% de inflación. Acá estamos hablando de un 200%. Y lo que, insisto con esto, lo que más nos llama la atención es que si estos son los precios cuidados, ¿qué nos queda para el resto? Sí, bueno, a ver, el gobierno no cree en esta herramienta. Yo siempre digo, el gobierno no cree en esta herramienta. El anterior titular de la cartera del Ministerio de Producción, cuando era solamente Ministerio de Producción, Cabrera, citaba un libro de economía, conocido, dos norteamericanos, se llama 4.000 años de control de precios y salarios. Decía, bueno, hay un libro famoso donde los precios no se tocan, no se controlan. No creía ya en ese programa. Desgraciadamente, bueno, le tocó un 2018 muy complicado al gobierno y volvió a apostar al programa como programa de referencia de precios. ¿Cuál era la política del kirchnerismo? La política del kirchnerismo es decir, bueno, todos estos productos que ingresan al programa son controlados, los custodiamos y sancionamos y multamos. ¿Cuál es la política? Y además, los productos que estaban dentro de esa canasta de precios cuidados eran productos que elegía el gobierno y no había manera de decir que no. Absolutamente. ¿Cuál es la política del actual gobierno? Nos juntamos con los sectores, empresarios, supermercados y Secretaría de Comercio. Vemos qué productos vamos a incorporar. Se revisa la canasta esa de precios cuidados y una empresa dice, bueno, yo este producto ya no lo ofrezco más. O sea, tiene la posibilidad de eliminarlo del programa. Y por otra parte... Tiene que reemplazarlo por algún otro. Por algún otro. Claro. Y actúa como producto de precio de referencia. Es decir, lo que quiere este gobierno no es que el precio sea más económico, haya una oferta durante un cuatrimestre, sino que oficie como precio de referencia frente al resto de los productos dentro de la categoría que están fuera del programa. Ese es el objetivo que tiene la actual Secretaría de Comercio. La realidad es que el nivel de participación en góndola es muy bajo. O sea, pasamos de un cumplimiento del programa del anterior gobierno en órdenes de participación respecto de las ventas del 15% a programas que rondan 1 o 2%. Muy bajo. Muy bajo. Del 15 al 1%, ¿no? Sí, muy bajo. ¿Por qué? Porque insistimos con esto, este 15% que vos estás mencionando, en aquel momento, si no lo tenías en góndola, te multaban. Absolutamente. Los métodos eran otros, ¿no? Sí. Ahora, ¿qué pasa? ¿Es bueno tener un programa, son 560 productos, que en definitiva no se cumple? Y no, porque el consumidor pierde también referencia al ir a buscarlo, al tomarse el tiempo de tratar de encontrarlo en el punto de venta. O sea que yo lo que digo es, el programa Precios Cuidados, como lo interpreta el gobierno, debería estar con alguna cláusula de revisión. Es decir, bueno, yo durante el tal periodo puedo revisar el precio. ¿Por qué? Porque evidentemente con una inflación en el acumulado que estamos teniendo, obviamente tenés que revisar el precio. No podés ajustar 3,1% en el programa pasado con una inflación en ese mismo periodo del orden del 20%. Claro, está bien, es insostenible. Es insostenible. Entonces, ¿qué pasa? No terminabas encontrando el producto. O sea, la empresa saca el producto de stock, no lo encontrás en góndola y se termina perjudicando al consumidor que no encuentre ese producto de referencia en relación a la competencia. Entonces, si la metodología es esa y el programa tiende a cuidar los precios de referencia de esa categoría, me parece que debería lubricarse. Estos excesos que vemos, que ya son muy fuertes... y aparte, perdón, estamos hablando de categorías que son importantes, pues estamos hablando de alimentos, estamos hablando de útiles escolares en un momento clave. Sí. Estos productos tienen que ver con que la devaluación
le provocó de agosto a febrero, que es donde lo estamos comparando, una revisión fuerte de precios dentro de esa misma categoría. Pero al estar en programa Precios Cuidados, la realidad que carece de utilidad, porque, a ver, tener un aumento en esas categorías, que son lápiz, goma y lápices de colores, la realidad que pierde sentido, pierde esencia el programa. Reitero, el programa Precios Cuidados, la realidad que fracasó en todos los lugares del mundo, porque en algún momento... ¿Fracasó en todos los lugares del mundo? Todos los lugares del mundo. O sea, en ningún momento sirvió. No. Lo recomiendo ese libro. Se llama 4000 años de control de precios y salarios. Y muestra desde egipcio, desde la época de egipcio, cómo se controlaban los productos, el precio de los productos, y después que terminaba generando un aumento superlativo de los precios. Porque en algún momento los precios tienden a alcanzar su nivel de maximización de la ganancia. Es como tener el león en la jaula mucho tiempo y de golpe abrirle las compuertas. Exactamente. O sea, ¿cuál sería el programa que debería implementar el gobierno para bajar los precios? ¿Cuál? Un programa monetario. Claro. Está bien, clarísimo. Pero claramente. Me quedé pensando, dije, ay, me va a hablar de precios claros. No, claro, es un programa monetario, está bien. Ahora, ¿te acordás que acá hicimos el lanzamiento de San Leris? Sí, hicimos claro. acá ese día mismo, exacto. ¿te acordás que llamó conferencia de prensa? Bueno, yo creo que ahí se empezó a instalar un programa monetario. En la previa no hubo programa monetario. ¿Por qué? Porque había un excedente de gasto público que se financiaba con emisión, que se esterilizaba con LEVAX, y en algún momento esas LEVAX pasaron a dólar y se generó la devaluación fuerte que terminamos teniendo, que termina impactando sí o sí en precios. El programa monetario, Damián, ¿va a bajar la inflación? Esa es la otra pregunta. O sea, el actual de ese que vimos en septiembre, ¿va a generar que es la gran clave. Por ahora no. En enero tuvimos 2,9 de inflación, en febrero se espera algo similar o mayor. Bueno, la realidad es que ahí tenemos un ruido importante. ¿Por qué? Porque el presidente en enero dijo la inflación está bajando, desgraciadamente subió respecto a diciembre, 2,6 diciembre, 2,9 en enero. En febrero se espera una inflación de entre el 3,5 y 3,8 y desgraciadamente en marzo algunas consultoras ya ven entre el 3 y 3,5%. No estaría cediendo la inflación. Y esto tiene que ver con que... Febrero entre 3,5 y 3,8 y en marzo 3 o 3,5. Sí, y te explico por qué. Es fuerte, Te explico por qué. Porque vos tenés aumento de nafta. Vos sabés que la nafta impacta sobre la distribución de los bienes y servicios que consumimos los argentinos, 2,8% de aumento. Tenés aumento de regulados, tenés aumento de tren, subte y transporte de colectivo. Tenés aumento de luz, 14%. Aumento de colegios privados. La educación pesa fuerte en el IPC. Los colegios privados estarían aumentando entre el 15 y 40%. Sí. Todo eso, y aumento también de alimentos y bebidas y precios que están contenidos. La inflación minorista viene al 50% y mayorista viene al 66%. Esa brecha se está achicando. La última inflación de enero dio 0,6 para el mayorista, 2,9 para el minorista. Lo que estás viendo es el fenómeno inverso. La minorista empieza a correr más rápido porque indexa más tarde. ¿Por qué? Enero, ¿qué pasó? Tuviste paritarias de comercio. Sí. Paritaria de comercio fue 7% en enero, 7% en febrero, 6% en marzo. Alquileres. Indexa más tarde que los precios mayoristas. ¿Y por qué también los precios mayoristas son más inmediatos? Porque generalmente son importación de insumos, bienes de capital y materias primas que inmediatamente trasladan al listado. Sí, pero no hay manera de esperarlo. Como hay retracción en el consumo, lo van derivando más lentamente el minorista porque la realidad que tuviste... Porque si no, no venden. Es así. No venden y tuviste cierre de comercios al actual nivel de precio, que es un nivel de precios elevado. Entonces me decís, Damián, con esta actual política monetaria, ¿el gobierno va a resolver el problema de la inflación? En mucho tiempo. La realidad es que el gobierno actual se quiso adelantar a 4 años lo que países que no tienen la idiosincrasia inflacionaria de Argentina, o sea, superaban en la cultura de inflación en Argentina, lo han logrado en 10 años. En 10 años. 10 años. 10 años para lograr una inflación de un dígito. Ten en cuenta que nosotros venimos con muchísimos años de inflación. Casi son... Ahora, nosotros no estamos hablando ni soñando en una inflación de un dígito. Nosotros estamos soñando por lo menos una inflación menor a la que tuvimos el año pasado. Estuvimos en 50% casi. Y fíjate, 50% y este año estarías bajando 15 puntos porque ya el mercado lo está viendo en el orden del 35%. La realidad es que cuesta y va a costar mucho en Argentina bajar la inflación. Hay una ley, un proyecto de ley que el Fondo Monetario Internacional está de alguna manera estimulando que se presente este año.
vamos a ver cómo se trabaja en el Senado, que el Banco Central ya no puede asistir más al Tesoro, o sea, no pueda emitir para financiar gasto público. Sería una buena ley porque a partir de esa ley lo que vas a evitar es que haya más pesos circulantes en la economía que la oferta de bienes y servicios existente. Es decir, Argentina caía la inversión y ponía más pesos en la economía. Eso pasó del 2011 al 2019 inclusive. Tanto el gobierno anterior como este gobierno incrementaron el gasto público, emitieron moneda con una caída de la inversión. Eso es generalmente, siempre es inflacionario. Es decir, todo lo que estamos hablando de precio cuidado, la causa es la inflación. El efecto es 200% de aumento en este tipo de programas. Claro. Que no sirve hoy en ninguna parte del mundo. Me quedé con eso que dijiste. Gracias, Damián. Un placer como siempre. Gracias. Bien, vamos ahora a cambiar de tema y vamos a hablar con nuestro compañero